Hola, hola, saludos a todos. Vamos a comenzar ya con la presentación del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante en sí. Básicamente el concepto de la fase anticipatoria es un tema bastante interesante con el cual hemos tenido la oportunidad de conversar y de estar también generando contenidos con Jaime Paniagua de España o con Gabriel González desde Chile, quien también un tiempo atrás generó y trabajó con nosotros en un curso súper interesante relativo a este tema. Estas conceptualizaciones y nuevas o reconceptualizaciones en términos de la fisiología de la deglución no solo nos llevan a discusiones sobre estos nuevos modelos que se centran, por ejemplo, en este modelo para la ingesta de líquidos o de sólidos. Acá se integra una discusión complementaria que va orientado también a esta etapa, la etapa anticipatoria, su incidencia, ¿cierto?, sobre la deglución, sobre el proceso de deglución propiamente tal. Y es por ese motivo que tenemos también este tema, que lo hemos incluido dentro de las temáticas del curso. Esa es un poco la dinámica. Y básicamente en esto hemos seleccionado a Gabriel para participar con esta presentación, ya que tiene, ¿cierto?, un sustento bastante interesante en términos de sus presentaciones, los contenidos que genera, la información que está utilizando, que es bastante actualizada. Ha trabajado también en el desarrollo, ¿cierto?, de publicaciones y de protocolos en torno a esta temática en particular. Así que eso es uno y es la gran motivación por la cual estamos trabajando con él. Vamos a revisar acá. Eso mismo, acá vamos a revisar. Y antes de comenzar con esta temática, hemos recibido en esta semana muchas preguntas en torno a un tema, así que decidimos incluirlo de forma inicial. Básicamente se relaciona con la fisiología y biomecánica de la ilusión. Así que vamos a partir por este tema. Básicamente la pregunta se asociaba a esta conceptualización de el reflejo de deglución, ¿cierto? O bajo estas análisis, ¿cierto?, más tradicionales, como reflejo de evolución y esta evolución hacia esta reconceptualización en términos de la denominación como respuesta motora orofaringia. En realidad, esta última semana han llegado muchas preguntas en torno a esto. No sabemos muy bien por qué, pero tenemos algunos puntos en torno a esto, que es lo que nos exponen las personas que han ido preguntando. Si tienen también información, pueden irla dejando en el chat o si tienen preguntas, ¿sí? Vamos a hablar un poco de este tema y después ya vamos a pasar al análisis de la fase anticipatoria. Pero básicamente, por lo que nos plantean, aquí tenemos una discusión muy importante. Algunos autores, ¿cierto?, han estado planteando que el concepto de respuesta motora orofaringia sería un concepto erróneo. Dentro de lo que nos explicaron, al parecer, bajo esta concepción de que como respuesta motora orofaringia tenemos muchos componentes de la deglución y por ende muchos serían respuestas motoras orofaringias. Eso es un análisis bastante interesante y súper bueno. Por otra parte, señalaban también que las publicaciones en torno a esto eran netamente en español y básicamente hacían referencia, por lo que nos decían en los mails, a que al estar, ¿cierto?, en español y obviamente no estar en inglés, tenían un contexto probablemente con poco sustento empírico. En base a esta información, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Buscamos un poquitito de información y tenemos también algunos conceptos, como por ejemplo, de que en realidad esta temática es bastante particular y creo yo que bajo uno u otro nombre apuntan a un concepto súper interesante. Desde el punto de vista de la primera aseveración, si hablamos de respuesta motor orofaringia, probablemente tienen mucha razón en el hecho de que muchos componentes pueden ser respuestas motoras orofaringias. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Se podría responder o poner, ¿cierto?, a este rótulo, a este nombre, un apellido, respuesta motora orofaringia refleja, haciendo ¿cierto?, la correlación con el reflejo de eglución o buscar algún otro nombre
que tienda a especificar. Eso desde el punto de la nomenclatura, que efectivamente sí tienen bastante razón cuando se critica este componente. En segundo lugar, ¿dónde estaría el error? De que básicamente existe una línea, ¿cierto?, donde se nos propone esta nueva nomenclatura, donde sabemos que también en términos de la tercera crítica, que no solo son, por ejemplo, descripciones en español. Y si tenemos en español, tenemos descripciones súper importantes, como por ejemplo, la inclusión, que es lo que vemos en la imagen, de Pere Clavé y Pilar García en este libro. Para que tengamos una idea, Pere Clavé publica prácticamente todo el año, o sea, es una persona que a nivel internacional tiene un alto reconocimiento, sobre todo porque genera una gran cantidad de publicaciones en el área de difusión. Él fue presidente de la Sociedad Europea, ¿cierto?, de ilusión. Y obviamente en muchos de estos textos hace referencia, en este texto en particular, algunos papers, ¿cierto?, en inglés que hablan de respuesta motora orofaringia, con algunos autores, y también con otros autores también ha ido generando este tipo de información. Por ende, desde este punto de vista de la especificación, sí existen. Por ejemplo, en nuestro caso lo hemos visto también en algunas presentaciones de Janessa Humbert, por ejemplo. Lo hemos visto también referido en algunas publicaciones de estos grupos de Japón, ¿sí? Un libro, Eiichi Saito tiene un libro donde se habla, ¿cierto?, también de este componente, Pere Clavé, también con sus publicaciones. Entonces, desde las publicaciones en sí, se hace referencia a este nuevo rótulo, un nuevo rótulo que tiene referencias tanto en inglés como en español, pero que en un punto de la crítica tiene cierta razón. Como respuesta motora orofaringia podemos tener otros componentes. Por ejemplo, un componente no netamente reflejo sería, y que sería una respuesta motora orofaringia, es la retracción de la base de la lengua. Un componente que es voluntario al inicio y reflejo al final. Esto es un ejemplo. Otro componente es, bajo esas mismas características, la contracción suprayoidea, que tiene un correlato en que la propulsión en el inicio, en la presión de la lengua contra el paladar, genera una precontracción voluntaria de la musculatura suprayoidea que después se transforma en una respuesta refleja. Pasa lo mismo con el constrictor faríngeo superior, que mediante las activaciones de esta cadena en la cual forma parte, orbicular de los labios, buccinador, constrictor faríngeo superior, también presenta precontracciones voluntarias, ¿cierto?, que estarían asociadas a etapas orales y que tienden a tener un correlato reflejo a nivel, ¿cierto?, de la respuesta refleja faríngea. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿qué se buscaba con este nuevo nombre? Básicamente, se buscaba hacer referencia precisamente a estos componentes, precisamente qué es lo que se buscaba. Primero, sacar este concepto de on-off, es decir, que las etapas en sí estaban separadas, donde se prendía una etapa 1 y todas las otras etapas apagadas, luego se apagaba esta etapa 1, la etapa preparatoria oral, pasábamos a la oral, que era la etapa que estaba en on, todo el resto en off. Después pasábamos a la etapa faríngea y se apagaban las otras ciertas etapas, todas en off, y a nivel faríngeo estaban en on. Este análisis es bastante particular. ¿Por qué? Porque básicamente estos mismos ejemplos que vimos de respuestas motoras orofaringias, que son parte de la evolución, básicamente conducen a un análisis muy particular. Se debe buscar algún tipo, ¿cierto?, de nomenclatura que nos permita reflejar que este proceso no es on-off, están todos los componentes, ¿cierto?, activándose para las distintas etapas. Las distintas etapas tienen correlación, ¿cierto? Existe una línea entre los eventos, por ejemplo, de la etapa preparatoria oral con la oral y de la oral con la faringe. Y esto es básicamente un componente de características transversales al proceso de deglución. Podemos tener componentes de la etapa preparatoria oral
que van a estar incidiendo sobre la respuesta faríngea. Podemos tener componentes como la presión lingual isométrica contra el paladar duro, que va a incidir sobre la contracción suprayoidea. Y aquí hay una pregunta muy interesante que plantearon en un curso. Si tenemos debilidad lingual y la lengua no logra elevarse y no logra presionar contra el paladar duro, no solo se instaura un patrón negativo de respuesta para la propulsión, sino que también estas precontracciones suprayoideas van a ser menores. Y esto probablemente incida en los patrones de desplazamiento del complejo hiolaríngeo. Cuando estemos, ¿cierto?, instaurando esta respuesta refleja. Por ende, cuando hablamos de reflejo de deglución, cuando hablamos de, ¿cierto?, esta respuesta refleja faríngea o respuesta motor orofaríngea, más allá de la nomenclatura, que puede generar discusiones entre un autor y otro, debemos basarnos en componentes, ¿cierto?, que son centrales. Primero, todos los nombres tienen referencias en inglés y en español. En eso estamos de acuerdo. Segundo, cuando le damos este sentido, cobra mayor relevancia y por ende podríamos corregir el nombre, ¿sí? Respuesta, no sé, faringia o respuesta motora orofaringia, refleja, deglutoria, como quieran llamarlo. Lo importante acá es el trasfondo. Más allá de asignaciones de positividad o negatividad en torno al nombre, es más importante el concepto y los conceptos y reconceptualizaciones que hay detrás de ella y que obviamente apuntan a estos nuevos modelos de análisis fisiológico, a la inclusión de modelos de integración biomecánica. Al integrar la biomecánica nos damos cuenta que todos los componentes asociados a la deglución tienen interacciones desde lo oral a lo faríngeo, incluso de lo faríngeo a lo oral. Y eso es básicamente lo importante en esta interrelación de componentes. Es un muy buen análisis. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, tienen unos segundos. Aquí tenemos una pregunta que nos llega por un canal. Básicamente, lo que nos preguntan es cómo se generan estas interrelaciones. Y básicamente las interrelaciones están dadas por un aspecto bastante particular. Cuando vamos a las bases, al análisis del sistema estomatognático, tenemos una característica central. El sistema estomatognático en sí está constituido por unidades funcionales. ¿Qué son estos? Son componentes estructurales, componentes, ¿cierto?, anatómicos, que a la vez presentan una serie de interrelaciones para formar subsistemas. Tenemos unidades funcionales velofaringeas, craneofacial, craniomandibular, linguoyoidea, cráneo cervical. Todas estas unidades funcionales están interrelacionadas y de hecho muchas de ellas comparten componentes musculares de control, como la cráneo cervical, cráneo mandibular y linguoyoidea, o incluso el control aislado del complejo hiolaringio, que tienen como componentes centrales la musculatura supra, el hueso yoides y la musculatura infrayoidea. Acá tenemos una característica interesante. Esta cadena muscular forma parte de todos los componentes, de todas estas tres unidades, ¿cierto? Y este componente aislado. Por ende, con esto estamos reflejando un aspecto bastante particular. Al parecer, la deglución, que es lo que tenemos acá, genera y refleja también estas interrelaciones que se dan en muchos componentes, desde la musculatura supra y la infra, hacia la deglución, desde esta interrelación existente entre el orbicular de los labios, el buccinador, el constrictor faríngeo superior, desde esta interrelación existente entre la lengua con sus presiones contra el paladar duro y la musculatura suprayoidea y una gran cantidad de componentes anexos. ¿Qué quiere decir esto? Las unidades funcionales estomatognáticas comparten cadenas musculares y será también esta interrelación la que hace que esta respuesta refleje estas interacciones entre los componentes asociados. Eso es
básicamente la respuesta a esta pregunta en particular. Vamos a hacer acá corregir una cosa que tenemos. Acá un pequeño error. Ahora sí. Creo que quedó bien. Un poco. Ahí está. No, tampoco está. Ahora sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas interrelaciones, tenemos un aspecto muy interesante. Más allá de los nombres, más allá de la nomenclatura, el reflejo de evolución o respuesta motor-orofaringea debe incluir, sí o sí, estas interrelaciones entre componentes. Y eso lo da, y es en realidad el objetivo de utilizar este nombre. Ahora, entrando en nuestro tema del día de hoy, tenemos una caracterización muy particular. Probablemente en esta presentación no veamos, ¿cierto?, en específico todos los componentes, pero sí vamos a ver una caracterización bien interesante. Cuando nosotros hablamos de trastornos de la deglución, cuando nosotros hablamos de fisiología y fisiopatología deglutoria, básicamente tendemos a centrarnos en los componentes que están abajo, es decir, en los componentes motores. Componentes motores que obviamente, y tal como lo escribimos de forma previa, se relacionan con la instauración de estas contracciones y activaciones de cadenas musculares que van a posibilitar la instauración de distintos subtipos de etapas de la deglución, que actualmente, cierto, se encuentran definidas por un modelo para la ingesta de líquidos, con sus etapas, preparatoria oral, oral, faringe esofágica, y el modelo para la ingesta de sólidos, que incluye sus propias etapas de transporte 1, una etapa de procesamiento masticación y una etapa de transporte 2, que sería también la propulsión, el símil a la etapa oral. Entonces, cuando analizamos esto, tenemos algunas características bastante particulares. Las definiciones tradicionales se centran en componentes motores y dejan un poco de lado esta etapa anticipatoria. Algunos autores consideran la etapa anticipatoria, otros autores no. Y eso también forma parte de los análisis actuales en términos de estos componentes y cómo inciden sobre la respuesta deglutoria. Y eso es bastante importante. Incluir algunos componentes anexos, que serían básicamente los que constituyen esta etapa anticipatoria, que es bastante interesante. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos esta etapa, ¿cierto?, anticipatoria, donde las conceptualizaciones tradicionales tienden a centrarse en estos componentes motores. Cuando buscamos definiciones de deglución, es un acto motor asociado al transporte de alimentos desde la cavidad oral hacia el estómago. Esa definición es una definición bastante tradicional, utilizada por muchos autores, que podemos encontrar en muchos libros. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Básicamente, una gran cantidad de autores actuales han buscado trascender de estas definiciones tan clásicas, ¿cierto?, centradas en lo motor. ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho estas reconceptualizaciones, incluyendo no solo componentes motores, sino que también integrando componentes neurológicos, cognitivos asociados, sensoriales y emotivos. Es decir, integran estos componentes asociados a esta etapa anticipatoria. Tenemos una serie de componentes que van a estar intercediendo. Primero de ellos, ¿cierto? Los primeros de ellos, la integración de estímulos, ¿cierto?, sensoriales. Y acá tenemos todo un mundo para analizar, ya que nuestro sistema, nuestro, ¿cierto?, sistema nervioso, con todos sus mecanismos, ¿cierto?, de análisis, también con la activación de algunos componentes neuropsicológicos o cognitivos, tienden a estructurar vías bastante interesantes. Y aquí también se integran estos componentes emotivos. Nosotros, tanto al visualizar, al oler, y el tercer ejemplo, que es bastante bueno, al tocar alimentos,
generamos activaciones, ¿cierto?, de diversos centros a nivel cerebral, los cuales tienen que ver con mi conocimiento de un alimento en particular, de mi conocimiento de un componente asociado a este alimento, por ejemplo, los olores, también el verlo, su forma. Entonces, todos estos estímulos, tanto visuales, auditivos, táctiles, han reflejado tener una incidencia sobre nuestra respuesta a estos ciertos alimentos. Pensemos en que cuando nosotros preparamos, por ejemplo, un alimento, entramos en contacto con él. Cuando preparamos este alimento, entramos en contacto con los estímulos olfativos que este mismo genera. Y obviamente, esto estaría en un mismo minuto, generando un estímulo visual, un estímulo táctil, por ejemplo, y eso es bastante interesante también. Incluso en algunos estudios se ha hecho también una correlación entre los sonidos y estos componentes, ¿cierto?, más cognitivos asociados, ¿cierto?, a este tipo de información previa a la deglución, previo al acto motor. Ejemplo, estos estudios tradicionalmente utilizados, ¿cierto?, por ejemplo, en todos estos temas de análisis neuropsicológico, estas investigaciones que hacían o que incluían sonidos, por ejemplo, de cuando se consume una bebida, como destapar una bebida, y que suena, ¿cierto?, y que son muy tradicional de los comerciales de Coca-Cola. O sea, la gente cuando ponían estos sonidos, por ejemplo, en el cine, en una película, después tendían a ir y comprar una bebida, por ejemplo, una bebida cola. Eso es un ejemplo. Entonces nosotros tenemos un sistema integrado, el cual va a generar este tipo de interacción, un tipo de interacción bastante particular que se va a asociar a todo este input previo. Cuando nosotros vemos un alimento que nos gusta, ¿cierto? Obviamente se genera una respuesta de nuestro sistema nervioso y muchas veces comenzamos a salivar o tenemos alguna sensación en el estómago, por ejemplo. Este tipo de input tiene que ver con muchos aspectos. El input, sea cual sea la vía, ¿cierto?, el sentido con el cual estamos, ¿cierto?, generando esta entrada de información, va a activar, sobre todo, centros asociados con mi experiencia con ese alimento. Estos centros emotivos, que pueden tener una respuesta, ¿cierto?, positiva o negativa. ¿Sí? A mí, por ejemplo, no me gustan los interiores de los animales, que tanto usan, por ejemplo, y que también utilizan en muchos, por ejemplo, comidas típicas como asados, etc. A mí no me gustan. Cuando siento el olor de esa comida, incluso me dan ganas de vomitar, porque no me gusta el olor, no me gusta el aspecto visual, olfativo. Por otra parte, por ejemplo, cuando cocinamos, ¿cierto? Hay olores de algunas comidas que son agradables para uno. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Este estímulo olfativo, el ver esta comida, ¿cierto?, va a generar una respuesta de nuestro organismo en preparación al posible evento de alimentarnos, ¿cierto?, con este tipo de alimentos. Es decir, nosotros tenemos un ingreso, tenemos nuestra memoria que va a estar haciendo, ¿cierto?, este efecto de envío de información relativa a mi experiencia con este tipo de estímulos y obviamente nuestro sistema nervioso responde generando estos tipos de respuestas positivas o negativas. Y esto también forma parte de estos procesos de hidratación, nutrición, medicación, y también generan este concepto de lubricación, ¿cierto?, preparando todas las cavidades para el paso del alimento, la preparación de este bolo cohesivo y obviamente asegurar un paso seguro hacia el esófago. Por ende, ¿a qué hace referencia este componente que está al final? Las etapas, estas 5 etapas en la ingesta de líquidos. Etapa anticipatoria, anticipatoria, preparatoria oral, oral, faríngea, esofágica. 6, ¿cierto?, etapas en la ingesta de sólidos. Anticipatoria, transporte 1, procesamiento, transporte 2, faríngea y esofágica. Sea cual sea el modelo, nosotros podemos alterar las características
de la deglución por medio de este tipo de elementos, donde pueden ser secuenciales las distintas etapas, en algunos casos, ¿cierto?, pueden tener un componente mixto, algunas se dan en secuencia, obviamente manteniendo aquí, ojo, la transversalidad, este concepto de respuesta motor orofaringe con esta interrelación. Se puede dar una deglución en secuencia, un punto medio entre qué, entre lo secuencial y lo superpuesto. Muchas veces, cuando ingerimos, por ejemplo, de forma normal, sin este tipo de estímulos, saltándonos un poco lo anticipatorio, cuando generamos una ingesta de líquidos, se tienden a superponer, ¿cierto?, las distintas etapas, son bastante rápidas. Ahora, cuando tenemos o ingerimos algunos alimentos, se tiende a mantener también esta superposición. Si me gusta mucho ese alimento, es un proceso mucho más rápido. Pero, por ejemplo, si ingerimos algún alimento que no nos gusta, este proceso se ve incluso muchas veces alterado con una gran separación entre una etapa y otra en este proceso de deglución. Entonces, cuando hablamos de deglución, debemos integrar todos estos conceptos, estas reconceptualizaciones asociadas a las nuevas definiciones que debemos integrar, donde vemos, ¿cierto?, que la deglución es, ¿cierto?, una función o es un proceso motriz, neurológico, cognitivo, sensorial, emotivo, asociado a la hidratación, nutrición, medicación, lubricación, ¿cierto?, que va a permitir, ¿cierto?, una generación adecuada de, ¿cierto?, este proceso, este paso, desde la cavidad oral hacia el esófago, pero que tiene una incidencia de estos componentes. Esa es una primera definición, bastante interesante. Y algo súper importante acá. El fonoaudiólogo Gabriel González es la persona con la que más hemos aprendido de este tema. Gabriel González es fonoaudiólogo de Chile, él trabaja, ¿cierto?, acá en la ciudad de La Serena. Con él hemos realizado también algunos cursos en términos de este tipo de información, que es bastante interesante. Y por ejemplo, en este libro de Eiichi Saito, Saitoh, se encuentra expresada también y considerada la etapa anticipatoria. ¿Qué es lo interesante de esto? Miremos acá. Ellos consideran la etapa anticipatoria y lo ponen a lo largo de todo este proceso, es decir, no lo ven como una etapa antes de lo oral, sino que lo ven como una etapa transversal que va a incidir sobre todo este proceso de dilución. Lo definen en términos de ingesta de líquidos, lo definen en términos de este modelo para la ingesta de sólidos. Incluso integran el último modelo, ¿cierto? Esta dilución faríngea aislada, un modelo de 2 etapas. Esto es bastante interesante. Acá tenemos, ¿cierto?, una descripción en la nomenclatura actualizada en este libro de Eiichi Saito, y donde al parecer también se hace referencia a este nombre de respuesta motora orofaringea. Bastante interesante también. Y obviamente la etapa anticipatoria, ¿cierto?, va a estar, ¿cierto?, asociada a muchos componentes, donde encontramos la audición, la cognición, el olfato, la vista, las emociones que tengo en torno a este tipo de componentes, ¿cierto?, este tipo de alimento que voy a estar ingiriendo en un minuto determinado. Aquí estamos corrigiendo un pequeño error. Por ende, cuando nosotros vemos estas definiciones, vemos que tenemos algunos aspectos, ¿cierto?, que van a incidir sobre la dilución. Estos cambios en la dilución que nosotros vimos, ¿cierto?, como componentes de asociación directa sobre esta respuesta dilutoria, ¿sí?, que sería lo más importante. Un segundito acá, que esto está desconfigurado. Cuando nosotros hablamos de esta respuesta dilutoria, estamos hablando de una serie de componentes que incluso antes del proceso van a estar siendo incididos y que van a incidir también sobre esta respuesta positiva o negativa, que van a incidir también sobre la velocidad de ejecución del proceso y sobre una serie de componentes. ¿Con qué tiene que ver esto? Por ejemplo, con mi
¿cierto?, relación previa, en mi experiencia, con los sonidos, el olfato, ¿cierto? La visualización de los alimentos. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta información? Voy, ¿cierto?, a mi stock, a mi información que está guardada, veo, ¿cierto?, proceso esta información en torno a cualquiera de estos elementos de input y vamos, ¿cierto?, a tener una respuesta en torno a mi experiencia con ese alimento en particular. Por ende, pueden incidir sobre el proceso deglutorio y tienen una incidencia fisiológica, modifican el proceso de deglución por medio de esta serie de elementos de entrada que tienen, ¿cierto?, que generan un correlato a nivel del procesamiento de la información, activando algunos componentes asociados a la memoria, van a activar componentes más emocionales o emotivos, esta respuesta emotiva hacia un alimento en particular y va a generar este cambio. Es por esto que cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de la fase anticipatoria en particular, esta tiene distintos componentes. Y obviamente ellos tienen, ¿cierto?, mucha relación con ¿cierto?, los propios procesos asociados a la deglución. Acá hay una interacción súper interesante entre componentes, ¿cierto?, de input, componente de output y componentes anexos. Esto tiene, ¿cierto?, una interrelación bastante interesante. Estamos llevando acá la pauta en el teléfono también y revisando algunas preguntas que ya nos llegaron por acá. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde este punto de vista macro, debemos integrar, ¿cierto?, los elementos que están, ¿cierto?, viéndose en pantalla. Estos componentes hacen relación a estos patrones de interacción que tienen que estar asociados, ¿cierto?, a un elemento de input previo, por eso no se adjunta a este análisis, por ejemplo, el gusto. El gusto ya formaría parte de la respuesta motora propia de la deglución. Acá estamos viendo aquellos componentes que no tienen, ¿cierto?, relación con este tipo, ¿cierto?, de función en particular. Por ende, cuando hablamos de esto, obviamente acá entra mucho en juego, más allá del aspecto bioquímico, que es muy importante, estos componentes cognitivo-conductuales, también aspectos socioemocionales. La experiencia que tengo con los alimentos también va a incidir en aspectos de base para, ¿cierto?, el uso, ¿cierto?, o la implementación de estos procesos de alimentación, ya sea en un entorno cercano o en un entorno social más complejo, con más personas, por ejemplo, participando de este contexto en particular. Acá, ¿cierto? Ahí es donde está el ejemplo más importante. Y obviamente el acceso a este contexto socioemocional tiene también una directa, ¿cierto? Una directa relación con los componentes, ¿cierto? Que estamos viendo en pantalla, los componentes cognitivo-conductuales. Esto también es información súper interesante. Para nosotros también fue súper nuevo cuando nos expusimos a ello y básicamente la forma en la cual se está analizando hoy en día tiene un correlato bastante interesante cuando nos preguntan. El primero de ellos es que, por ejemplo, tenemos autores como Jaime Paniagua de España, tenemos también a Gabriel, que tiene también una interesante visualización, ¿cierto?, de estos procesos, donde tenemos, ¿cierto?, también una serie de definiciones. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que vemos, ¿cierto?, con estos aspectos bioquímicos? Tenemos respuestas, ¿cierto?, asociadas a, por ejemplo, todos los componentes de input, desde el punto de vista bioquímico, respuestas sensoriales alimenticias, ¿cierto?, también descritas. Este componente también, ¿cierto?, de directa incidencia desde el input hacia la generación, por ejemplo, de salivación ante la ingesta de un determinado alimento. Por eso es bastante interesante ver cómo, ¿cierto?, va a ir generando
va a ir generando una respuesta bastante particular y que obviamente va a tener relación con todos estos componentes anexos. O sea, lo bioquímico sería el inicio, lo bioquímico dentro de este proceso. Ahora, cuando nosotros hablamos de aspectos socioemocionales, ¿cierto? Es bastante interesante también integrarlos en un contexto socioemocional que va a tener mucha relación con las experiencias, con la experiencia que tengo a nivel de glutorio en distintos contextos. Acá es donde ya entramos un poco desde el punto de vista de la dilución en, por ejemplo, la experiencia del usuario con trastorno de la dilución, con su propio rendimiento de glutorio de forma aislada y cómo se puede modificar este rendimiento de glutorio en distintos contextos. Acá hacemos referencia, ¿cierto?, a la actividad, ¿cierto? Y salimos de esto a la participación, obviamente hablando de un contexto social, cómo es, ¿cierto?, mi dilución en un ambiente aislado, no estoy solo, versus mi alimentación en un ambiente social, sociofamiliar, con mi entorno cercano o sociofamiliar, abriendo un poco este entorno, ¿cierto? Puedo tener a mi familia, ¿cierto? Puedo vivir con mi mamá, mi papá o mis hermanos, o puedo extender, ¿cierto? Este patrón de interacción con más personas, que a lo mejor pueden ser cercanas, pero no necesariamente van, ¿cierto?, a tener, ¿cierto?, esta relación con este nivel de confianza para poder, ¿cierto?, tener un buen nivel de glutorio. Eso es un aspecto socioemocional. Y aún más importante cuando lo llevamos a otros componentes, como por ejemplo la alimentación en un restaurante, salir a comer, interactuar con otras personas, interactuar con amigos. Socioemocional. Bioquímico, la respuesta al estímulo. Socioemocional, la experiencia con el estímulo en particular, que es algo que Gabriel lo definió con un nombre, esto me acuerdo, porque lo tengo anotado en una presentación que hizo en un curso y tomamos bastante apuntes interesantes. Creo que esto él lo llamaba como la respuesta psicopatológica, al parecer. ¿Sí? Mi asociación o la interacción que tengo con mi patología orientada a este tipo de interacciones. Bastante interesante también. Por ende, cuando vemos estos análisis, estas discusiones, ¿cierto?, en términos de estos componentes, tenemos, ¿cierto?, que incluir aspectos súper interesantes y súper importantes, como, ¿cierto?, un segundito que está ingresando alguien, como la interacción que puedo tener con este tipo, ¿cierto?, de información, desde lo socioemocional. Y desde lo cognitivo-conductual también tenemos, ¿cierto?, algunos aspectos importantes. Lo cognitivo-conductual tiene relación, ¿cierto?, con este reconocimiento de los alimentos, con esta memoria que tengo en torno a esta información, ¿cierto?, la preparación, ¿cierto?, y la conducta que tengo hacia un determinado elemento. Esto, por ejemplo, Gabriel lo considera bastante dentro de los protocolos de evaluación, cuando los describen. El reconocimiento, la memoria semántica que tenemos en torno a ello, los patrones de respuesta, ¿cierto? Son aspectos súper interesantes. Esto sería lo cognitivo-conductual. Vamos a ver acá. Y un elemento que básicamente es un elemento que básicamente tenemos que considerar. Ahora, si nos salimos un poco de esto, desde la respuesta que tenemos, ¿cierto?, a cada componente, debiéramos, por lo menos, ¿cierto?, integrar estos aspectos. Por ejemplo, si vamos a hablar de estos componentes bioquímicos, considerar esta respuesta bioquímica a la exposición a estos estímulos. Como mínimo, la respuesta, ¿cierto?, en términos de la producción de saliva, por ejemplo. Si lo vemos desde un aspecto socioemocional, debiéramos considerar la respuesta a estos determinados alimentos.
basados por la experiencia, basados por la experiencia en torno al alimento, la experiencia en torno a una alimentación en un contexto determinado. ¿Qué es lo que ocurre con este componente en particular? Si lo vemos desde lo socioconductual, reconocimiento de alimentos, la memoria, ¿cierto? Esta conceptualización en términos de mi respuesta hacia un componente en particular basado en mi experiencia. Tenemos que evaluar también cómo esta preparación a la alimentación y también, en términos generales, desde lo cognitivo-conductual, ¿cierto? El estado cognitivo propiamente tal. El usuario puede, ¿cierto? O tiene la capacidad para responder a estos estímulos desde lo cognitivo-conductual. Se está conectando con esta exposición o no lo está haciendo, que es probablemente lo que ocurre con muchos usuarios con demencia, ¿cierto? Con ciertos niveles, ¿cierto?, de disminución en términos de esta respuesta anticipatoria, un componente que puede incidir y que cuando vimos desde la presentación de Gabriel en este curso fue súper interesante porque él nos exponía que existen, ¿cierto?, distintos tipos de mecanismos y de herramientas de evaluación. Un aspecto que va a estar evaluando y que va a estar en realidad, perdón, exponiendo en el Congreso. Tenemos cuestionarios que tienen mucha información en torno y generan mucha información en torno a la etapa anticipatoria, desde la perspectiva, ¿cierto?, de lo que estamos conversando en este minuto. Un aspecto importante, etapa anticipatoria. Desde lo indirecto, por ejemplo, tenemos protocolos como el protocolo IT-10, que es bastante interesante. El protocolo IT-10 también se utiliza bastante en términos de la evaluación de deglución, pero durante la recopilación de información para la historia clínica. Por ende, es muy importante y muy interesante la información que genera. Una información que se encuentra, ¿cierto?, particularmente asociada a este componente en particular, a la alimentación, a la deglución del usuario, como una recopilación de información de forma previa a la evaluación clínica de deglución. Otro aspecto importante, un muy buen ejemplo, el SUALCOL como protocolo de evaluación también dentro de esta etapa de historia clínica. Es un protocolo de evaluación asociado a la calidad de vida y alimentación, es decir, como, por ejemplo, o a la calidad de vida y deglución, cómo un trastorno deglutorio incide sobre mi alimentación y cómo incide sobre mi calidad de vida en torno a esto. Por ende, las preguntas habitualmente de este tipo de protocolo van orientadas también a este tipo de información. ¿Qué es lo que tenemos con esto? Acá tenemos un punto súper importante. Voy a dejar de compartir un segundito. Un punto importante con esto es que básicamente cuando nosotros hablamos de estos protocolos, ¿cierto? Cuando hablamos de esta información, se genera un punto bastante importante de discusión. Y esto lo vimos también con otros autores con los que estuvimos también participando y teniendo algún tipo de cursos en torno a este tema. Cuando nosotros hablamos de este tipo de componentes, tenemos, ¿cierto?, también un requerimiento de pruebas y de, ¿cierto?, estrategias que nos permitan, ¿cierto?, evaluar, ¿cierto?, este tipo de, esta etapa en particular. Y un aspecto súper interesante que Gabriel, ¿cierto?, lo define. Aquí vamos a responder una pregunta que llegó en privado. Nos preguntan básicamente si existe algún protocolo particularmente diseñado para esto. Y acá tenemos también la respuesta dentro de lo que el mismo Gabriel nos expuso para nuestro curso. Básicamente, en ese minuto nos refería que no existían protocolos, ¿cierto?, para este proceso, ¿sí?, este proceso de evaluación. Pero sí refería dos importantes aproximaciones. Estos protocolos que vemos como componentes directos, ¿cierto? Este componente LEIFA, que es de Cuturrufo, y el PAFA, que son los protocolos que Gabriel nos refería, que particularmente el segundo está siendo trabajado por él y desarrollado por él en proceso de
validación, un protocolo bastante interesante, enfocado directamente en esto, es decir, en orientar, en tomar los componentes que podrían estar asociados a la fase anticipatoria en este punto y llevarlo a un protocolo particular para evaluar este componente. Y acá tenemos un aspecto muy interesante, porque si evaluamos la fase anticipatoria, que es básicamente un objetivo bastante interesante y que también nos lleva a una discusión interesante, porque no tenemos, ¿cierto?, mucha información en torno a esto. Habitualmente, cuando nosotros revisamos la literatura, existen aspectos súper particulares, como por ejemplo esta escasa consideración, como por ejemplo la baja cantidad de información y también, ¿cierto?, el bajo análisis e inclusión que se puede encontrar en los distintos textos. El protocolo, como nos preguntan acá, si se encuentra disponible en la literatura, aún no. Por lo que yo sé, todavía no. Al parecer van a hacer una publicación con esta información, si es que ya no está publicado, pero vamos a averiguar ahí, lo vamos a publicar cuando, ¿cierto?, llevemos el video desde YouTube hacia el Facebook. Vamos a generar también un poco de información y lo mismo, vamos a pedir también en términos de la pregunta, de la respuesta motor-orofaringe, a ver si pueden también conseguir enviarles también algunos de los libros donde se encuentra esta información. Bastante interesante también esta propuesta de incluir este mismo tipo de información, pero un aspecto importante también es esta consideración. No tenemos herramientas, ¿cierto?, en la actualidad que nos conduzcan, ¿cierto?, a una evaluación de este tipo de información. Y otro aspecto importante en torno a esto es que básicamente acá tenemos una integración de componentes muy particular. Nos están diciendo que si tengo evaluación de fase anticipatoria, también puedo tener o también puedo incluir aspectos de trascendencia para nosotros, es decir, intervención, ¿cierto?, de este componente. Y es acá cómo se incluyen, ¿cierto?, una serie de estrategias, desde lo compensatorio hacia este trabajo ya directo para trabajar este tipo de componentes. De lo compensatorio, tal como vemos, este realza, este aumento del input, ¿cierto?, a nivel sensorial, trabajando con distintos componentes, modificaciones ambientales sobre todo, desde este componente socioemocional, ir trabajando, incluyendo este elemento como un patrón para la alimentación, que es lo que habitualmente vemos desde la perspectiva tradicional de las estrategias compensatorias. Hay un componente, cuando hablamos de estrategia compensatoria, tenemos cambios posturales, cambios de consistencia tradicionalmente referidos, cambios de volumen, de velocidad de presentación y cambios ambientales. ¿A qué apuntan estos cambios ambientales? A ajustar, ¿cierto?, el proceso de alimentación y la deglución a el rendimiento del usuario, desde aspectos cognitivos propiamente tal, hasta esta misma exposición a situaciones de estrés durante el proceso de alimentación que podrían, ¿cierto?, verse asociadas a dificultades ya netamente deglutorias por una disminución del rendimiento. Obviamente esto se integra. ¿Qué otro aspecto puede ser compensatorio? Por ejemplo, que un muy buen ejemplo, la higiene oral. Podemos tener un muy buen patrón de input, pero cuando tenemos mala higiene oral, también se ve alterado este proceso de salivación, esta componente ya interacción más bioquímica. ¿Qué ocurre con esto? Mala higiene oral, disminución de la respuesta. Si mejora la higiene oral, va a mejorar esta respuesta y obviamente este tipo de respuesta va a permitir una mejor, ¿cierto?, preparación del bolo para su deglución. Compensatorio. Desde el aspecto de reactivación, hoy en día, que está hemos visto que tiene una gran incidencia en la deglución, las alteraciones del gusto, también que son importantes, y las alteraciones del olfato. Por ende, tenemos que trabajar este componente, también trabajar, ¿cierto?, este componente que nos exponen también acá
neuropsicológico alimenticio. ¿Qué otro tipo de intervención podemos tener? Intervención quirúrgica, farmacológica, asociada también a algunos de los componentes que describimos de forma previa, y obviamente buscar, ¿cierto?, esta intervención centrada también en la participación, que son aspectos que Gabriel analiza súper bien y que vamos a estar viendo también en el Congreso en particular. Por ende, cuando vemos la participación, por eso vemos, ¿cierto?, esta psicoterapia, el abordaje, esta inclusión, la educación también, ¿cierto?, en términos de esta información que tenemos hoy en día y que hemos venido integrando. Por ende, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando nosotros hablamos de etapa anticipatoria, tenemos una temática súper, súper interesante y que también nos lleva a una discusión bastante particular, incluso desde un componente también motor que tiene que ver con el input, con esta información de entrada, ¿cierto?, esta información aferente. Al parecer, la devolución se encuentra mediada por una gran cantidad de estímulos aferentes, de aferencias, donde no solo se incluye estas aferencias, por ejemplo, gustativas, o información mecánica, los mecanorreceptores, cuando se percibe el alimento, ¿cierto?, a nivel oral, cuando se percibe entre, ¿cierto?, estos componentes orofaringios. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que la deglución y la activación de la respuesta, ¿cierto?, la respuesta refleja, respuesta motor orofaringea, reflejo de deglución, como le quieran llamar, básicamente también depende de este tipo de información mecánica, ¿cierto? Con esta información a lo mejor gustativa, con esta información también perceptiva en términos del posicionamiento, de estructuras, etc. Y que estas vías de input, al menos desde lo mecánico, no solo son los pilares anteriores del istmo de las fauces, sino que llegan hasta posterior, que si está la vallécula, incluso con algunos alimentos a nivel faríngeo. Hablan también de los estímulos mecánicos que genera la lengua al presionar contra el paladar duro antes de la propulsión. Esto también, al parecer, tendría una relación con esta aferencia a nivel del centro general del patrón deglutorio y la posterior respuesta refleja. De forma conjunta a esto, también tenemos esta información de entrada, donde el olfato, donde la vista, donde todos estos elementos van a incidir sobre el rendimiento del usuario. Y por eso es tan importante incluir estos componentes desde aspectos súper simples, como la definición de la deglución, hasta componentes mucho más complejos, que es lo que hemos visto de forma bastante introductoria el día de hoy, para poder generar algunos procesos bien particulares. El desarrollo principalmente de protocolos de evaluación directa de la etapa anticipatoria. Y otro aspecto en particular, incluir este conocimiento en los procesos de intervención de deglución. Por ende, cuando hablamos de estrategia de intervención sensorial, podríamos también incluir cierto trabajo en términos de el trabajo olfativo, la exposición a alimentos, tener información en torno a los gustos del usuario, por ejemplo, saber qué alimentos le gustan, cuáles no, generar estimulación, generar también discriminación en términos de los olores, por ejemplo. Hoy en día tenemos todo este tema del COVID y la disminución, ¿cierto?, asociada al olfato. Podemos trabajar con estímulos visuales, podemos hacer talleres donde el usuario cocine y se exponga a todos los estímulos, desde tomar un alimento, manipularlo, cocinar, cortar, olores, vista, etc. Se debiera incluir. Y junto a esto, incluir también aspectos más interesantes, como por ejemplo, estos componentes ya más asociados al gusto, exponer también, ¿cierto?, al usuario desde este input sensorial hacia la interacción con distintos sabores. Si es que no puede ingerir, ¿cierto?, en bajas cantidades. Hoy en día, por ejemplo, existen estos dispositivos que generan unos contenidos tipo espuma, ¿cierto?, que le van generando, ¿cierto?, van poniendo un dispositivo en el agua, se ponen algunos sabores, se puede poner de muchos sabores, y esto va generando una espuma que pueden deglutir con distintos sabores y que no genera tanto riesgo
en términos de las posibles penetraciones y aspiraciones. O sea, le permite al usuario por lo menos trabajar con este input, con el gusto. Esta inclusión también, ¿cierto? Se piensa, podría generar mejores patrones de respuesta en términos de la deglución. Tenemos que trabajar y seguir modificando este patrón de estimulación, desde la estimulación termotáctil, que está siendo, o que ya fue desestimada, hacia un cambio bastante importante en términos del uso de chips de hielo, que se ha visto también que tiene una muy buena respuesta. Ahora, el uso de chips de hielo tiene que ver con la implementación previa de muy buenos patrones de higiene oral, porque también se ha evidenciado que a mayor nivel de patógenos orales, directamente proporcional se va a manifestar esto a nivel de la vía aérea. Hay una relación directamente proporcional entre patógenos de la vía oral y patógenos de la vía aérea. Por ende, si mantengo, si adecuo la higiene oral, voy a tener un mejor patrón de respuesta bioquímico a el input sensorial, a la generación de esta salivación, que me va a permitir formar el bolo de mejor forma y que va a tener, ¿cierto?, un mejor patrón de respuesta. Eso desde ese componente. Por ende, tenemos una serie de interrelaciones que son súper interesantes y súper importantes de incluir probablemente en los procesos de intervención, como estos elementos que hemos venido, ¿cierto?, integrando a lo largo de esta presentación y que obviamente nos sitúan en un nuevo contexto. Por ejemplo, estaremos incluyendo todos estos elementos, estímulos olfativos, higiene oral, estímulos olfativos, estímulos gustativos, estímulos tipo chips de hielo, y un aspecto súper interesante que en uno de los cursos que estábamos dando nos decía un alumno, en las investigaciones asociadas a la estimulación termotáctil se evidenció que no todos los usuarios generaban, ¿cierto?, este tipo de aumento en la velocidad de respuesta ante la estimulación termotáctil, pero me decía, algunos sí, por ende no debiéramos desestimarlo, pero sí debiéramos incluirlo de forma conjunta, por ejemplo, con el trabajo con chips de hielo, que es algo bastante interesante. Y también tiene bastante sentido esa propuesta, probablemente muy parecida a la propuesta en términos del nombre, el reflejo de eglución versus la respuesta motor-orofaringea. No necesitamos ser tan estructurados en ese punto. Por ende, es una muy buena, ¿cierto?, propuesta la que se generó por parte de ese alumno. Y bajo esta caracterización también tenemos esta conceptualización que a lo mejor va de la mano de todos los que hacemos docencia, incluir desde las formaciones, por ejemplo, en pregrado, estas conceptualizaciones que integran la etapa anticipatoria. A partir desde acá, los que generamos contenido, los que están generando publicaciones, papers, libros, también incluirlo dentro de estos componentes, que son, ¿cierto?, al parecer, elementos de amplia trascendencia.